Roxelana Sulta N. De concubina a sultana, influyente en el Imperio Otomano, prólogo en La esclava, que cambió la ley del harén. En la gran mesa del Mediterráneo tardomedieval, donde se cruzaban hombres, rutas, mercancías y destino, la historia a veces escribe sus capítulos más decisivos a partir de presencias inesperadas. Roxelana, la mujer que los otomanos llamarían la risueña, no nació para gobernar. Llegó a Estambul como cautiva, procedente de las fronteras eslavas. Sin embargo, su vida pateó las reglas del palacio imperial. No fue solo la favorita de un sultán, fue la primera consorte en muchos siglos en convertirse en esposa legal del soberano. La artífice de redes de poder que transformaron la corte, la impulsora de obras públicas que moldearon la ciudad y la mano oculta, para algunos detrás de decisiones que definieron la sucesión dinástica. Esta crónica cuenta cómo una muchacha de la periferia se convirtió en figura central de la política otomana. Su llegada al harén, su ascenso, su capacidad de tejer alianzas, las intrigas de la familia imperial, su mecenazgo y su legado ambivalente, visto por contemporáneos y por la memoria histórica. Orígenes y cautiverio, Han de las estepas. A la corte imperial, la biografía temprana de Roxelana conserva la huella de fronteras agitadas. Nacida posiblemente en la región de lo que hoy se llamaría Ucrania, o en territorios del suroeste de la Rusia. Creció en un mundo de aldeas y mercados que vivían al compás de incursiones y rutas comerciales. En su juventud fue capturada durante una razzia, una de tantas, y vendida en los circuitos de esclavitud que traían cautivos a Estambul. Allí, como otras muchas, entró en la estricta y compleja vida del harén, un mundo con reglas propias, pero también puerta de posibilidad. No solo para el sexo y la domesticidad, sino para la educación, la cosmética cultural y, en casos raros, la ascensión social. Su llegada al palacio fue, en principio, una condición de vulnerabilidad. Pero el harén otorga a veces poder en forma de cercanía. Quien logra captar la atención del sultán accede a una posición privilegiada en la que la persuasión privada se vuelve pública. Roxelana tuvo esa suerte, atrajo el favor de Solimán, llamémosle el Magnífico, y con ello comenzó a reescribir su destino. Segundo, el nombre, la risa y la estrategia de la intimidad. El apodo, la que ríe habitualmente, revela un rasgo que las crónicas celebraron y a la vez envidiaron. En la intimidad del palacio, su carácter, su ingenio y su presencia produjeron efectos sobre el sultán. Esa afinidad no era mero capricho amoroso, era mecanismo político. La persona cercana al soberano modifica sus humores, sus decisiones, sus preferentes, gana la facultad de interponer temas, presentar peticiones y, lo más importante, proponer nombres para cargos o matrimonios que van a tejer la red de lealtades del Estado. Supo ejercitar esa intimidad con inteligencia, hubo entrega, pero también cálculo. Aprendió las costumbres palaciegas, adoptó idiomas y maneras culturales, cultivó la piedad pública y la generosidad privada. Todo ello le sirvió para solidificar su posición y con ello para entrar en la esfera de la influencia formal. Tercero, de concubina a esposa, una revolución en la ley palaciega. El gesto que marcó un cambio estructural fue su matrimonio formal con el sultán. Traditional man. Los sultanes no contraían matrimonio legal con las mujeres del harén. El estatus de consorte preferida se reconocía en práctica, no en contrato, y la descendencia legítima quedaba regulada por instituciones que equilibraban facciones internas. La decisión de Solimán de casarse con fue, por tanto, una ruptura. Reconocía la unión de forma pública y legal, otorgándole a ella una dignidad inédita. La repercusión fue profunda. El casamiento no solo elevó su prestigio personal, sino que transformó la dinámica de la corte. Habría la posibilidad de que una mujer del harén no fuera solamente favorita, sino agente con autoridad reconocida. Además, la posición legal contribuyó a consolidar la sección de la progenie que ella encarnaba como contendiente
para sucesiones futuras. Un resultado que marcaría dramáticamente la política dinástica. Cuarto, tejer familias y alianzas. El arte de la política doméstica no se conformó con la intimidad privada. Han organizó matrimonios, promovió nombramientos y creó una corte propia. Su hija Mihrimah, educada y visible, sería instrumento de alianzas casada con notables, convertida en voz diplomática y convertida en figura pública de primer rango. A través del matrimonio de su hija y mediante la promoción de hombres de confianza, eunucos, secretarios y representantes, construyó una malla clientelar que le permitió intervenir en nombramientos, en asignaciones de prebendas y hasta en cuestiones administrativas. Esa capacidad de articular redes es rasgo común en cortes donde la formalidad del Estado convive con la informalidad de los favores. Supo manejar ambas esferas, el ceremonial imperial y la política práctica de cargos y promesa. V. Mecenazgo urbano. Obraus, caridad y legitimidad pública. Como muchas mujeres de poder en el mundo islámico, comprendió que la obra pública es herramienta de legitimación y de memoria. Mandó construir baños públicos, mezquitas, complejos sociales y marets, abastecimientos de agua y fundaciones de caridad que atendían a pobres, peregrinos y viajeros. El mecenazgo no tuvo solo finalidad caritativa, servía para proyectar una imagen de piedad, para crear espacios de visibilidad social y para inscribir su nombre en la ciudad que el imperio quería transformar. Estas fundaciones también constituían una economía política. Las obras públicas requerían arquitectos, materiales, funcionarios y mano de obra. Con ello, la sultana generaba empleo, dependencia y adherencia. Su intervención en la ciudad, especialmente en Estambul, contribuyó a cambiar el paisaje, a reforzar la legitimidad pública y a producir testimonio tangible de su influencia. Sexto, diplomacia blanda en cartas, embajadas y canales no oficiales. No fue solo en Palacio donde operó. Los relatos de la época, sobre todo los de embajadores europeos, la presentan como interlocutora con mensajeros y diplomáticos. Aunque la diplomacia formal seguía en manos del gran visir y del canciller, la sultana abrió canales informales. Su correspondencia con agentes extranjeros, sus intervenciones en asuntos de comercio o en peticiones de visitantes, crearon un espacio paralelo de negociación. Esa diplomacia blanda fue útil para la corte, permitía señales de flexibilidad, sin quebrar formalidades, sí peligrosa para los rivales porque, tras la sonrisa de la favorita, se podían condicionar decisiones. Los embajadores europeos supieron reconocer en una figura con quien dialogar. Los cronistas venecianos y españoles la describieron como poderosa y esa percepción alimentó un imaginario que combinaría fascinación y alarma. Séptimo, el ajedrez de las sucesiones del Mustafa, los príncipes y la sombra de la intriga. La política dinástica del Imperio Otomano estaba marcada por la lógica del fratricidio y de la supervivencia. La sucesión no era pacífica ni predecible. En ese terreno jugó con ambición. El sultán tenía hijos de otras mujeres, entre ellos Mustafa, hijo de otra concubina muy querida, Mahidevra. Mustafa gozaba de apoyo popular y parecía candidato fuerte. Su posición amenazaba la estabilidad de la progenie de... Las fuentes relatan un drama en el que circunstancias, acusaciones y decisiones políticas confluyeron. Mustafa fue detenido y ejecutado por orden de Solimán, en un episodio que dividió a la corte y alimentó acusaciones de intriga contra sus aliados, si hubo o no conspiración directa de su parte. La consecuencia política fue clara. La eliminación de un rival reforzó la línea de sucesión de sus hijos y limpió el camino para Selim. Finalmente, para el ascenso de Selim II, esa etapa mostró la faceta más sombría del poder, la capacidad de la intimidad para traducirse en sentencia política. Para algunos cronistas occidentales, Harim Fiu, la maestra de intrigas. Para observadores otomanos posteriores,
fue, a veces, responsable de decisiones difíciles. La verdad suele situarse en un terreno donde la ambición dinástica y las prácticas de macho soltón se cruzan con maniobras de corte. Octavo, la alianza con el gran visir y el matrimonio de Mirima. Consolidar poder por vías familiares. Entendió que el mejor modo de hacer durable una posición era combinar afecto y estrategia matrimonial. La boda de Mirima con Pasa, nombrado luego gran visir, fue jugada maestra, uniendo a su hija con el primer ministro. Cercaba el centro administrativo del imperio con su propio brazo familiar. Aunque controvertido, fue instrumento para la gestión de los asuntos de Estado, y su alianza con la sultana reforzó la red que controlaba nombramientos, contratos y redistribución de riqueza. Esa táctica es una lección clásica del poder palaciego. El matrimonio se convierte en pieza de Estado, la parentela en estructura de mando. Manejó ese principio con eficacia. Noveno, cultura, letras y el rol público de la mujer en la corte imperial. No solo fue política y benefactora, fue patrona de poetas, músicos y artesanos. El harén no era únicamente cámara de ocio, era centro cultural donde se producían formas musicales, textiles, poesía y gustos que irradiaban a la alta sociedad. Su patrocinio ayudó a renovar sensibilidades artísticas y a introducir estilos que marcaron la estética cortesana. Además, su visibilidad contribuyó a delinear un nuevo estatuto social para mujeres de la élite a más presencia pública. Mayo R. Protagonismo en obras pías y capacidad de ejercer poder a través de redes, no siempre sin críticas. Conservadores y cronistas, aleccionadores, la denunciaron por usurpar lugares masculinos, pero estableció precedentes que otras mujeres posteriores del harem Seom o Ka, Sem, Sultan siglos después, sabrían aprovechar. Muerte, luto y memoria a la sultana que consolidó una dinastía en transición. Murió en 1558. Su partida fue seguida por muestras públicas de luto y por el recuerdo de las obras que había promovido. Suleimán lloró a su esposa. Sus gestos de dolor fueron interpretados por contemporáneos como sinceros y por algunos como indicador del poder que ella había ejercido hasta sus últimos días. Fue enterrada con honores junto a su esposo en el gran complejo funerario que marca la silueta de Estambul. La memoria de ha viajado en ambivalencia para la tradición occidental de diplomáticos y viajeros, quedó figura de mujer ambiciosa y, a menudo, maquiavélica, para la tradición otomana y para muchos historiadores modernos. Es ejemplo de capacidad política femenina en sistemas donde lo público y lo privado se entrelazan. Su legado material, mezquitas, baños, fundaciones, permanece todavía como huella tangible de su tiempo. Su legado político perduró en la reconfiguración del papel del harén, en la figura del Joseki febrita convertida, en esposa y en la manera de hacer sucesión y administración del siglo XVI epílogo. Poder al borde del aposento y lecciones sobre la agencia femenina. La historia de Roxelana enseña que el poder se fabrica en las orillas. No siempre se asienta en decretos públicos o en títulos. Muchas veces se compone de presencia cotidiana, mecenazgo, matrimonios y capacidad para transformar la intimidad en política pública. Transformó su condición de cautiva en influencia. Supo usar el afecto para modelar decisiones y la caridad para inscribir su nombre en la memoria colectiva. Al hacerlo, hizo también visible la posibilidad no siempre reconocida de que las mujeres en sistemas aparentemente cerrados actúen como actores centrales de la historia. Reflexión final. Un juicio inevitablemente humano. Ni santidad ni villanía explican por completo a Roxelana. Fue mujer de su tiempo, ambiciosa, estratégica, pía y también acusada por contemporáneos de maniobras severas. Lo que la distingue es su capacidad para convertir vulnerabilidad en poder y para usar los recursos simbólicos
matrimonios, fundaciones, presencia, como instrumentos políticos. Su figura obliga a repensar la historia del Imperio Otomano desde la perspectiva de las interacciones íntimas, a comprender que la historia grande se nutre de conversaciones, favores, canciones, litigios familiares y decisiones que se toman en la penumbra de los aposentos. Roxelana fue, en ese sentido, autora de transformaciones que excedieron su biografía. Dejó a la posteridad no solo edificios y nombres, sino un modelo de acción política que desafió las fronteras entre lo privado y lo público. Sier definitivo, la esclava que enseñó al palacio nuevas formas de mando. Roxelana murió sin haber escrito una memoria. Su discurso quedó en piedras, en madrazas, en cartas que circularon y en la memoria viva de un imperio que cambiaría de ritmos y de rostros. Fue a la vez producto y autora de una era. Supo traducir la sonrisa en influencia, el matrimonio en institución y la caridad en capital político. Si la historia admira los títulos, también debe mirar las manos que los modelaron detrás del trono. Roxelana fue una de esas manos tan poderosa, compleja y decisiva que dejó huella en la historia. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Gracias por acompañarnos.